Aleluya. Oh, maravilloso Dios. Y así como dice el tema, Dios está buscando servidores y obreros. Es lo mismo que Jesús estuvo haciendo en ese tiempo por esas ciudades. Eso es lo que Jesús espera de cada uno de nosotros, ¿verdad? Sí, ¿Verdad que sí, mis hermanos? Y dice el versículo 36, dice: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Vemos que nuestro Señor Jesucristo, al ver las multitudes, tuvo compasión. Aleluya. Vemos en la palabra de Dios que dice que multitudes le seguían. Esas multitudes estaban escuchando la palabra de Dios, estaban a punto, muchos ya habían creído la palabra de Dios, otros estaban apenas, el corazón estaba entrando la palabra de Dios para que ellos pudieran aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Amén. Tuvo compasión. Te adoramos, maravilloso Dios, porque vio que dice que eran como ovejas que no tenían pastor. Te adoramos, maravilloso Dios. El versículo 37 dice: entonces dijo Jesús a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. La palabra de Dios nos dice que la mies es mucha, ¿verdad? Y los obreros pocos. Dios estaba buscando obreros. ¿Cuántos podemos decir amén? Amén. El versículo 38 dice: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Así, mis hermanos, les invito ahora que vayamos al libro de Hechos, capítulo 6, versículo 1. Te adoramos, maravilloso Dios. Gloria a Dios. Cuando lo tengan, si me pueden decir un amén. Amén, aleluya. Amén, gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre Gloria. y a su pueblo. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. 6. Te adoramos, maravilloso Dios. Y bendecimos tu santo nombre. Dice la palabra de Dios, dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Te adoramos, maravilloso Dios. Aquí vemos en este pasaje cómo estaba creciendo el número de los discípulos. Vemos que había crecido, pero también vemos que estaba ocurriendo un problema en que decían los discípulos griegos estaban quejando de que las viudas del pueblo de Grecia estaban siendo desatendidas, estaban inconformes. Te adoramos, maravilloso Dios. Gloria a Dios. Poderoso Jesús. Entonces dice, te adoramos, maravilloso Dios. Dice: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Aquí vemos a los 12 apóstoles que dice que convocaron a la multitud de discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos de servir a Dios por servir a las mesas.
Te adoramos, maravilloso Dios. Aquí nos damos cuenta que los apóstoles se dedicaban a plantar la palabra de Dios. Sí, Señor. Se dedicaban a predicar la palabra de Dios, a enseñar la palabra de Dios. Y vemos que ahí mismo, en este lugar, estaba pasando este problema de que necesitaban servidores. Sí, amén. Te adoramos, maravilloso Dios. Poderoso Jesús. Esa misma situación que estaba pasando en este lugar, esa misma situación también pasa aquí en la iglesia. Sí, Señor. Te adoramos, maravilloso Dios. Así como estos apóstoles decían, no es justo que nosotros dejemos de enseñar la palabra por atender las mesas. Aquí vemos a nuestro pastor predicando la palabra de Dios. Aleluya. Yo cuando me pongo a guisar un guisado, me tomo tiempo. Y siempre que guiso, siempre lo hago con mucho amor para mi familia, ¿verdad? Para mi esposo. Y siempre con ese esmero de que esa comida sea satisfactoria para el paladar de mi esposo y de mis hijos. Así nuestro pastor se esmera por buscar la presencia de Dios, por tener la comunión con Dios, para que el Espíritu Santo le dé palabras frescas para darle al pueblo, para darnos a cada uno de nosotros la palabra de Dios. Gloria a Dios. Y aquí en el versículo 3 dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Vemos que aquí ellos deciden buscar a 7 hermanos. Te adoramos, maravilloso Dios. Aleluya. Dice que una de las cualidades que tenían que tener era de buen Testimonio. testimonio. Nosotros tenemos que ser de buen testimonio para que nuestro servicio sea grato delante de la presencia de Dios. Sí, Señor. Tenemos que vivir vidas santas y agradables a Dios, porque dice la palabra de Dios que Él está en todo lugar, mirando a los buenos y a los malos. Él es omnipotente, Él es omnipresente y Él es omnisciente. Poderoso Jesús. Te adoramos, Padre Santo. Vamos en que los servidores tenían que ser de buen testimonio. 2, llenos del Espíritu Santo. Aleluya. ¿Cómo podemos llenarnos más del Espíritu Santo? Cuán importante es que nosotros tengamos tiempo para orar con nuestro Dios. Sabemos que en esta vida estamos llenos de afanes, ¿verdad? Y si nos descuidamos un poquito, los afanes están encima de nosotros. Entonces, tenemos que poner prioridad y tomar un tiempo para tener una comunión con Dios en oración, Poderoso Dios. para que el Espíritu Santo fluya sobre nuestras vidas, el Espíritu Santo gobierne nuestras vidas. Y dice, y número 3, sabiduría. ¿Y cómo nosotros podemos obtener sabiduría? Palabra de Dios. Sabiduría de Dios. Tenemos que tomar tiempo para leer, para escudriñar, para meditar la palabra de Dios. Te adoramos, maravilloso Dios, para poder ser servidores que le agraden a Dios. Gracias Jesús. Te adoramos, maravilloso Dios. Y en el versículo 4 dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Los apóstoles dijeron, nosotros vamos a persistir en el ministerio de la palabra, de la oración, ya teniendo nuestros servidores, para nosotros ya va a ser más liviana
más liviano lo que nosotros, nuestro encomendado. Amén. Sí, Señor. Poderoso Dios, aleluya. Gloria a ti. Entonces aquí vemos que los apóstoles, ellos ya eran obreros. Ellos eran los obreros porque dice que ellos se dedicaban a la enseñanza de la palabra de Dios. Te adoramos, maravilloso Dios. Aleluya. Versículo 5 dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenás y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Esta decisión dice que fue grato delante de todos, delante de los apóstoles, delante de todos los discípulos. Fue grato. Y aquí vemos la elección de los 7 servidores. Aleluya. Sí, Señor. Poderoso Jesús. Lleno, y vemos aquí una cualidad muy importante que resaltan para Esteban. Dice que lleno de fe. Estaba lleno de fe. Cuán importante que nosotros estemos llenos de fe Amén. como servidores. Si nosotros sentimos que nuestra fe está por los suelos, hay que pedirle a Dios que nos aumente nuestra fe, Amén. que nos aumente nuestra fe para que el desánimo no venga, porque si nuestra fe está abajo, entonces el enemigo viene con el desánimo. Santo Dios. Aleluya. Gloria a Dios, Te adoramos, Jesús. gloria a Dios. Poderoso. Versículo 6 dice la palabra de Dios, dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron manos. ¿Cuántos servidores eran, mis hermanos? 7. Y vemos aquí en el versículo 6 dice que estos 7 fueron presentados ante los apóstoles. Dice que los apóstoles impusieron manos y oraron por ellos. ¿Cuántos de nosotros tenemos este valor para poder orar por otro hermano que está teniendo una necesidad, una dificultad, está pasando por un problema, está pasando por una situación difícil? Entonces vemos aquí a los apóstoles que ellos ya tenían esa unción del Espíritu Santo para poder hacer esa tarea. Te adoramos, maravilloso Dios. Y vemos en el versículo 7 dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. En el versículo 7 aprendemos, después de esta decisión, que ya tenían los 7 servidores y ahora los apóstoles se dedicaban a instruir la palabra de Dios, a enseñar, a predicar, a exhortar, a reprender, porque así como dice la palabra de Jesús que Él sanaba a los enfermos, ¿verdad? Liberaba a los demonios. Entonces automáticamente los apóstoles estaban haciendo este trabajo. Sí, Señor. Hay que pedirle a Dios hay que llenarnos del Espíritu Santo, porque nosotros podemos orar por un enfermo, pero ahora si viene un endemoniado, Santo Dios. ay Dios mío, danos fuerza, ¿verdad? Y llenos del Espíritu Santo para poder orar por ese endemoniado y para que ese demonio en el nombre de Jesús se vaya. Sí, Señor. Y vemos en este capítulo, en este versículo, como dice la palabra de Dios, que ahora la iglesia estaba creciendo, se estaba multiplicando. Estamos viendo cuál fue el resultado de esta acción. Te adoramos, maravilloso Dios. Entonces dice que aún hasta los sacerdotes obedecían a la fe.
¿Cuántos podemos decir amén? Aleluya. Amén, amén. Entonces, mis hermanos, vamos al libro de San Marcos, capítulo 5, versículo 7. Marcos, capítulo 5, versículo 7. Marcos, capítulo 5, versículo 7. Te adoramos, maravilloso Dios. No, me equivoqué, disculpe mi hermana. Es Marcos, capítulo 16, versículo 15. Marcos, capítulo 16, versículo 15. Aleluya. Y la palabra de Dios dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Sí, Señor. Amén. Te adoramos, maravilloso Dios. Dios está buscando servidores y obreros. Amén. Gracias, Jesús. Aleluya. Cuando nosotros estamos aquí sirviendo, muchos estamos sirviendo en el área de la alabanza, ¿verdad? Estamos sirviendo, estamos adorando a nuestro Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. Otros están sirviendo en la limpieza, otros están sirviendo en la oración, otros están sirviendo, predicando la palabra, ¿verdad? Predicando la palabra, pero ya predicando la palabra ya es obrero, porque ya está enseñando la palabra de Dios. Poderoso Cristo. Y otros de mis hermanos están en el sonido. Entonces Dios se agrada del trabajo que nosotros le ofrecemos a nuestro Dios, pero también nos demanda, ¿verdad? Sí, Señor. Nos demanda que seamos de buen testimonio. Poderoso Jesús. Nos demanda que estemos llenos del Espíritu Santo. Poderoso Jesús. Te adoramos, maravilloso Dios. Cristo. Aleluya. Y así como obreros, Dios nos envía a predicar la palabra de Dios. Como dice en el libro de Mateo capítulo 9, versículo 38. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Poderoso. Te adoramos, maravilloso Dios. Gracias, Sí, Jesús. Señor. Yo recuerdo que cuando era pequeña yo no iba a la iglesia evangélica. De vez en cuando iba a la iglesia católica. Pero recuerdo que, iba porque mis padres me llevaban. Cada vez que yo iba como a investigar a la iglesia, lo poco que yo podía ir, siempre iba investigando, viendo todo lo que hacían, ¿verdad? Iba como investigadora. Entonces mi madre casi no me llevaba. Pero recuerdo que como vengo de un campo, entonces vengo de unas montañas. Pero había una peña que cuando me mandaba mi madre a traer leña, tenía que pasar por un camino. Y en esa peña, era una peña peligrosa, pero me gustaba pasar por esa peña, porque cuando yo pasaba en esa peña, aunque mi madre me decía, no, en esa peña tienes que pasar con cuidado y lo más pronto posible, porque pueden rodar las piedras. Pero esa peña me gustaba pasar ahí, porque cuando la iglesia evangélica de mi pueblo alababa a Dios, todos los coritos resumbaban, yo no sé cómo resumbaban, pero llegaba la alabanza hasta esa peña. Y me acuerdo de las alabanzas como alabaré a mi Señor. Y yo no las podía cantar porque me lo tenían prohibido. No podía cantar alabanzas cristianas. Pero yo me los tenía aquí en mi mente, en mi cerebro. Digo, alabaré a mi Señor. No los pronunciaba, pero yo ya los tenía aquí en mi mente. Entonces yo anhelaba cantar, pero no podía porque tenía que ser obedientes a mis padres. Entonces
a mis compañeras de la escuela cristiana, que yo sabía que iban a la iglesia, pero pues ellas casi no hablaban, entonces nunca me dijeron, te invito a la iglesia, nunca me dijeron, Dios te ama. Entonces yo digo, Dios mío, ayúdame, dame esa fuerza, dame esa pasión por tu palabra para yo poder hablar al que no tiene a Cristo en su corazón, que me dé esa fuerza, esa valentía. Y aparte que nuestro pastor nos da tarjetas, ¿verdad? ¿Cuántos tienen las tarjetas de la iglesia? ¿Cuántos? Amén, amén, aleluya. Si usted tan solo entregar una tarjeta, ¿verdad? Si usted o a mí, ¿verdad? Nos da pena o vamos aquí apresurados o la persona que encontramos va apresurada, le podemos regalar una tarjeta. Sí, Señor. Porque la tarjeta tiene una palabra. Esa palabra tiene poder. Aleluya. Sí, Señor. Te adoramos, maravilloso Dios. Poderoso Jesús. Mi esposo y yo hace tiempo, nosotros somos cristianos ya tiene años, ¿verdad? Pero recuerdo que venimos a una lavandería que está aquí aquí cerca sobre la East Bay. Hay una lavandería ahí, y hasta como en el 2019 parece ser, a finales. Ahí donde se pegan así como anuncios de trabajos. Ahí mi esposo agarró la tarjeta de la iglesia de aquí, de La Roca, en Clearwater. Y él lo agarró, y bueno, yo no lo agarré porque, pues digo, bueno, es que nosotros vamos a la iglesia. Pero él lo agarró y lo conservó en su cartera. Y bueno, y digo, oh, mira, ahora nosotros estamos aquí congregando con nuestro pastor, ¿verdad? Amén. Entonces, yo le pido a Dios, digo, Dios mío, dame esa fuerza, porque esa fuerza es esa pasión por predicar de tu palabra. ¿Y cómo podemos tener esa pasión? Gloria a Dios. Nosotros tenemos que tener comunión con Dios. Necesitamos comunicarnos con Dios, decirle, Dios mío, abre mis labios, Amén, amén. dame aleluya, palabra. Jesús. Enamórame de tu palabra. Sí, Señor. Pon en mí esa compasión por las almas que se están perdiendo. Gloria a Jesús. Es donde nosotros tenemos que orar a Dios. Sí, Señor. Porque yo recuerdo que hace tiempo, bueno, desafortunadamente mi esposo dejó de ir a la iglesia hace años atrás, y él empezó a mezclarse con el mundo. Y yo decía, Dios mío, yo le hablo a mi esposo, pero parece que la palabra que yo le doy no tiene efecto. No tiene efecto, no tiene efecto. Y decía, Dios mío, mi esposo tiene que volver a tus caminos. No sé cómo va a pasar esto, pero yo le digo, vamos a la iglesia, pues no va a la iglesia. Parece que todo va empeorando. Digo, Dios mío, si la palabra que yo le estoy dando a mi esposo no hace efecto, por favor, Dios mío, pon palabra en otro hermano que le predique, que le haga una invitación a tu casa para que él pueda volver a tu casa. Sí, Señor. Y tardó tiempo, pero un hermano predicando ahí, evangelizando en una tienda mexicana, le dio una invitación a mi esposo. Y así es como mi esposo volvió al camino de Dios. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Y así como hace unos momentos, hace unos instantes, estamos adorando a Dios en la alabanza. Digo, Dios mío, cuán precioso es estar en tu casa. Cuán hermoso es estar en tu casa. Porque en el momento que mi esposo estuvo en el mundo, yo estaba en el evangelio, pero tenía ese gozo de nuestro Señor, ¿verdad? Y esa fortaleza. Pero también tenía una tristeza en mi corazón porque pues, no sabía ni cómo va a llegar mi esposo a la casa. No sabía si iba a llegar tomado, ¿verdad? No sabía si iba a amanecer en una cárcel. No sabía si iba a amanecer golpeado. No tenía una seguridad en mi vida. Pero por la gracia y la misericordia de Dios, mi esposo
ha vuelto a reír. Gloria a Dios, sí, Señor. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, Aleluya, sí, Señor. tenemos que predicar la palabra de Dios. Tenemos que decirle a Dios, envíame a mí, que dispuesto estoy para predicar tu palabra. Amén, sí, Señor. Dios los bendiga, mis hermanos. Dios los bendiga más. Gracias. Pastor con nosotros.